Yo no sé si esto es una historia que parece cuento o un cuento que parece historia. Lo que puedo decir es que en su fondo hay una verdad muy triste, de la que acaso yo soy uno de los últimos en aprovecharme, dadas mis condiciones de imaginación. Otro, con esta idea, tal vez hubiera hecho un tomo de filosofía lacrimosa. Yo he escrito esta leyenda que, a los que nada vean en su fondo, al menos podrá entretenerles un rato. Era noble, había nacido entre el estruendo de las armas, y el insólito clamor de una trompa de guerra no le hubiera hecho levantar la cabeza un instante. Los que quisieran encontrarle no lo debían buscar en el anchuroso patio de su castillo. ¿Dónde está Manrique? ¿Dónde está vuestro señor? Preguntaba algunas veces su madre. No sabemos. Respondían sus servidores. ¿Acaso está en el claustro del monasterio de la Peña, sentado al borde de una tumba, prestando oído a ver si sorprende alguna palabra la conversación de los muertos? ¿O en el puente, mirando correr una tras otra las olas del río por debajo de sus arcos? ¿O acurrucado en la creva de una roca y entretenido en contar las estrellas del cielo, en seguir una nube con la vista o contemplar los fuegos fatuos que cruzan como exhalaciones sobre el haz de las lagunas? En cualquier parte estará, menos donde esté todo el mundo. En efecto, Manrique amaba la soledad, y la amaba de tal modo que algunas veces hubiera deseado no tener sombra, porque su sombra no le siguiese a todas partes. Amaba la soledad, porque en su seno, dando rienda suelta a la imaginación, forjaba un mundo fantástico, habitado por extrañas creaciones, hijas de sus delirios y ensueños de poeta. En las nubes, en el aire, en el fondo de los bosques, en las grietas de las peñas, imaginaba percibir formas de seres sobrenaturales o escuchar sonidos misteriosos y palabras ininteligibles que no podía comprender. Amar. Había nacido para soñar el amor, no para sentirlo. Amaba a todas las mujeres un instante. Algunas veces llegaba su delirio hasta el punto de quedarse una noche entera mirando a la luna, que flotaba en el cielo entre un vapor de plata, o a las estrellas, que temblaban a lo lejos como los cambiantes de las piedras preciosas. En aquellas largas noches de poético insomnio exclamaba: Y es verdad, como el prior de la peña me ha dicho, que es posible que estos puntos de luz sean mundos. Si es verdad que en ese globo de nácar que rueda sobre las nubes habitan gentes, ¿qué mujeres tan hermosas serán las mujeres de esas regiones luminosas? Y yo no podré verlas, y yo no podré amarlas. ¿Cómo será su hermosura? ¿Cómo será su amor? Manrique no estaba aún lo bastante loco para que le siguiesen los muchachos, pero sí lo suficiente para hablar y gesticular a solas, que es por donde se empieza. Pasadas las carcomidas y oscuras piedras de las murallas de Soria, hay un puente que conduce de la ciudad al antiguo convento de los templarios, cuyas posesiones se extendían a lo largo de la opuesta margen del río. En la época a que nos referimos, los caballeros de la orden habían ya abandonado sus históricas fortalezas, pero aún quedaban en pie los restos de los anchos torreones de sus muros. En los jardines, cuyos senderos no hollaban hacía muchos años las plantas de los religiosos, la vegetación, abandonada a sí misma, desplegaba todas sus galas, sin temor de que la mano del hombre la mutilase, creyendo embellecerla. Las plantas trepadoras subían encaramándose por los añosos troncos de los árboles. Las sombrías calles de álamos, cuyas copas se tocaban y se confundían entre sí, se habían cubierto de césped. Era de noche, una noche de verano, templada, llena de perfumes y de rumores apacibles, y con una luna blanca y serena en mitad de un cielo azul, luminoso y transparente. La medianoche tocaba a su punto. La luna, que se había ido remontando lentamente, estaba ya en lo más alto del cielo, cuando al entrar en una oscura alameda que conducía desde el derruido claustro a la margen del Duero, Manrique exhaló un grito leve y ahogado, mezcla extraña de sorpresa, de temor y de júbilo. En el fondo de la sombría alameda había visto agitarse una cosa blanca, que flotó un momento y desapareció en la oscuridad. La orla del traje de una mujer que había cruzado el sendero y se ocultaba entre el follaje, en el mismo instante en que el loco soñador de quimeras o imposibles penetraba en los jardines. ¿Una mujer desconocida? ¿En este sitio? ¿A estas horas? Esa es la mujer que yo busco. Exclamó Manrique, y se lanzó en su seguimiento, rápido como una saeta. Llegó al punto en que había visto perderse entre la espesura de las ramas a la mujer misteriosa. Había desaparecido. ¿Por dónde? Allá lejos, muy lejos. Creyó divisar por entre los cruzados troncos de los árboles como una claridad o una forma blanca que se movía. Es ella, que lleva alas en los pies y huye como una sombra. Dijo, y se precipitó en su busca.
separando con las manos las redes de hiedra que se extendían como un tapiz de unos en otros árboles. Llegó rompiendo por entre la maleza y las plantas parásitas hasta una especie de rellano que iluminaba la claridad del cielo. Nadie, ¡Ah! Por aquí va. exclamó entonces. Oigo sus pisadas sobre las hojas secas y el crujido de su traje que arrastra por el suelo y roza en los arbustos. Y corría como un loco de aquí para allá, y no la veía. Pero siguen sonando sus pisadas. Murmuró otra vez. Creo que ha hablado. No hay duda, ha hablado. El viento que suspira entre las ramas, las hojas, que parece que rezan en voz baja. Me han impedido oír lo que ha dicho, pero no hay duda. Va por ahí, ha hablado, ha hablado. ¿En qué idioma? No sé, pero es una lengua extranjera. Y tornó a correr en su seguimiento, unas veces creyendo verla, otras pensando oírla, ya notando que las ramas, por entre las cuales había desaparecido, se movían, ya imaginando distinguir en la arena la huella de sus propios pies. Luego, firmemente persuadido de que un perfume especial que aspiraba a intervalos era un aroma perteneciente a aquella mujer que se burlaba de él, complaciéndose en oírle por entre aquellas intrincadas malezas. Afán inútil. Vagó algunas horas de un lado a otro fuera de sí, ya parándose a escuchar, ya deslizándose con las mayores precauciones sobre la hierba, ya en una carrera frenética y desesperada. Avanzando y avanzando por entre los inmensos jardines que bordaban la margen del río, llegó al fin al pie de unas rocas. Tal vez, desde esta altura, podré orientarme para seguir mis pesquisas, a través de ese confuso laberinto. Exclamó trepando de peña en peña. Una vez en lo alto de las rocas, tendió la vista a su alrededor, pero al tenderle fijada al cabo en un punto, no pudo contener una blasfemia. La luz de la luna rielaba chispeando en la estela que dejaba en pos de sí una barca que se dirigía a la orilla opuesta del río. En aquella barca había creído distinguir una forma blanca y esbelta. Una mujer, sin duda, la mujer de sus sueños, la realización de sus más locas esperanzas. Se descolgó de las peñas con la agilidad de un gamo y partió como una exhalación hacia el puente. Pensaba atravesarlo y llegar a la ciudad antes que la mujer. ¡Locura! Cuando Manrique llegó jadeante y cubierto de sudor a la entrada, ella ya había atravesado el río. Aunque desvanecida su esperanza de alcanzarla, no por eso nuestro héroe perdió la de saber la casa que en la ciudad podía albergarlos. Fija en su mente esta idea, penetró en la población, y dirigiéndose hacia el barrio de San Juan, comenzó a vagar por sus calles a la aventura. Las calles de Soria eran entonces, y lo son todavía, estrechas, oscuras y tortuosas. Manrique, con el oído atento a estos rumores de la noche, que unas veces le parecían los pasos de alguna persona que había doblado ya la última esquina de un callejón desierto, otras, voces confusas de gente que hablaban a sus espaldas y que a cada momento esperaba ver a su lado, anduvo algunas horas, corriendo al azar de un sitio a otro. Por último, se detuvo al pie de un caserón de piedra oscuro y antiquísimo, y al detenerse brillaron sus ojos con una indescriptible expresión de alegría. En una de las altas ventanas de aquel que pudiéramos llamar palacio, se veía un rayo de luz templada y suave. No cabe duda, aquí vive mi desconocida, Murmuró el joven en voz baja, sin apartar un punto sus ojos de la ventana. aquí vive. Ella entró por el puente. Por el puente se viene a este barrio. En este barrio hay una casa, donde pasada la medianoche aún hay gente en vela. ¿En vela? ¿Quién sino ella, que vuelve de sus nocturnas excursiones? Puede estarlo a estas horas. No hay más. Esta es su casa. En esta firme persuasión, y revolviendo en su cabeza las más locas y fantásticas imaginaciones, esperó el alba frente a la ventana, de la que en toda la noche no faltó la luz, ni él separó la vista en un momento. Cuando llegó el día, las macizas puertas del arco que daban del caserón giraron pesadamente sobre los goznes, con un sillido prolongado y agudo. Un escudero reapareció restregándose los ojos. Verle a Manrique lanzarse a la puerta, todo fue obra de un instante. ¿Quién habita en esta casa? ¿Cómo se llama ella? ¿De dónde es? ¿A qué ha venido a Soria? ¿Tiene esposo? Responde, responde, animal. Esta fue la salutación que dirigió al pobre escudero, el cual, después de mirarle un buen espacio de tiempo con ojos espantados y estúpidos, le contestó con voz entrecortada por la sorpresa. En esta casa vive el muy honrado señor don Álvaro de Valdecuellos, montero mayor de nuestro rey, que, herido en la batalla contra moros, se encuentra descansando. Pero, ¿y su hija? Interrumpió el joven impaciente. ¿Y su hija? ¿O su hermana? ¿O su esposa? ¿O lo que sea? No tiene a ninguna mujer consigo. ¿No tiene ninguna? Pues, ¿quién duerme allí en aquel aposento, donde toda la noche he visto arder una luz? Allí se encuentra descansando mi señor don Álvaro, que, como se encuentra herido, mantiene la luz encendida de su lámpara hasta que amanece. Un rayo cayendo de improviso a sus pies no le hubiera causado más asombro que el que le causaron estas palabras.
Yo la he de encontrar, la he de encontrar. Y si la encuentro, estoy casi seguro de que he de conocerla. ¿En qué? Eso es lo que no podré decir, pero he de conocerla. El eco de sus pisadas, o una sola palabra suya que vuelva a oír. Un extremo de su traje, un solo extremo que vuelva a ver, me bastarán para conseguirlo. Noche y día estoy mirando flotar delante de mis ojos aquellos pliegues de una tela diáfana y blanquísima. Noche y día me están sonando aquí dentro, dentro de la cabeza, el crujido de su traje, el confuso rumor de sus ininteligibles palabras. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Ah, si yo pudiera saber lo que dijo acaso. Pero aún sin saberlo, la encontraré, la encontraré. Me lo da el corazón, y mi corazón no me engaña nunca. Verdad es que ya he recorrido inútilmente todas las calles de Soria, que he pasado noches y noches al sereno, he hecho poste de una esquina, que he gastado más de 20 doblas en Yo charlar, he estado doñas escalas, que he dado agua bendita en San Nicolás, una vieja arrebujada, tal arte en su que se me acabó. Saliendo de la colonia, una noche de martines, he seguido como un tonto la estela de la esquina, creyendo que el extremo de sus holapandas era el traje de mi desconocida, pero no importa, yo lo he de encontrar, y la gloria de poseerla se dará seguramente al trabajo de buscarla. ¿Cómo serán sus ojos? Deben de ser azules, azules y húmedos como el cielo de la noche. Me gustan tanto los ojos de ese color, son tan expresivos, tan melancólicos, tan... Sí, no hay duda, azules, deben de ser azules. Son, seguramente. Y sus cabellos negros, muy negros y largos para que floten. Me parece que los vi flotar aquella noche, al par que su traje, y eran negros, no me engaño. No, eran negros. Y qué bien sientan unos ojos azules, muy rasgados y adormidos, y una cabellera suelta, flotante y oscura, a una mujer alta, porque ella es alta, alta y esbelta, como esos ángeles de las portadas de nuestras basílicas, cuyos ovalados rostros envuelven en un misterioso crepúsculo las sombras de sus doseles de granito. Su voz la he oído. Su voz es suave como el rumor del viento en las hojas de los álamos, y su andar, acompasado y majestuoso como las cadencias de una música. Y esa mujer, que es hermosa, como el más hermoso de mis sueños de adolescente, que piensa como yo pienso, que gusta como yo gusto, que odia lo que yo odio, que es un espíritu humano de mi espíritu, que es el complemento de mi ser. ¿No se ha de sentir conmovida al encontrarme? ¿No me ha de amar como yo la amaré, como la amo ya, con todas las fuerzas de mi vida, con todas las facultades de mi alma? Vamos, vamos al sitio donde la vi, la primera y única vez que la he visto. ¿Quién sabe si, caprichosa como yo, amiga de la soledad, y el misterio como todas las almas soñadoras, se complace en vagar por entre las ruinas, en el silencio de la noche? 2 meses habían transcurrido desde que el escudero de don Álvaro de Valdecuellos desengañó al iluso Manrique. 2 meses durante los cuales en cada hora había formado un castillo en el aire, que la realidad desvanecía con un soplo. 2 meses durante los cuales había buscado en vano a aquella mujer desconocida, cuyo absurdo amor iba creciendo en su alma, merced a sus aún más absurdas imaginaciones, cuando después de atravesar absorto en estas ideas el puente que conduce a los templarios, el enamorado joven se perdió entre las intrincadas sendas de sus jardines. La noche estaba serena y hermosa. La luna brillaba en toda su plenitud en lo más alto del cielo, y el viento suspiraba con un rumor dulcísimo entre las hojas de los árboles. Manrique llegó al claustro, tendió la vista por su recinto y miró a través de las macizas columnas de sus arcadas. Estaba desierto. Salió de él, encaminó sus pasos hacia la oscura alameda que conduce al Duero, y aún no había penetrado en ella, cuando de sus labios escapó un grito de júbilo. Había visto flotar un instante y desaparecer el extremo del traje blanco de la mujer de sus sueños, de la mujer que llamaba como un loco. Corre en su busca, llega al sitio en que la ha visto desaparecer, pero al llegar se detiene, fija los espantados ojos en el suelo, permanece un rato inmóvil. Un ligero temblor nervioso agita sus miembros, un temblor que va creciendo y ofrece los síntomas de una verdadera convulsión, y prorrumpe al fin una carcajada sonora, estridente, horrible. Aquella cosa blanca, ligera, flotante, había vuelto a brillar ante sus ojos, pero había brillado a sus pies un instante, no más que un instante. Era un rayo de luna que penetraba a intervalos por entre la verde bóveda de los árboles cuando el viento movía sus ramas. Habían pasado algunos años.
que, sentado en un sitial junto a la alta chimenea gótica de su castillo, inmóvil casi y con una mirada vaga e inquieta como la de un idiota, apenas prestaba atención ni a las caricias de su madre ni a los consuelos de sus servidores. Tú eres joven, tú eres hermoso. Le decía ella. ¿Por qué te consumes en la soledad? ¿Por qué no buscas una mujer a quien ames y que amándote pueda hacerte feliz? El amor. El amor es un rayo de luna. Murmuraba el joven. ¿Por qué no despertáis de este letargo? Le decía uno de sus escuderos. ¿Por qué no os vestéis de hierro, de pies a cabeza, mandáis desplegar el aire vuestro pendón de rico hombre y marchamos a la guerra? En la guerra se encuentra la gloria. La gloria es un rayo de luna. ¿Queréis que os diga una cantiga? La última que ha compuesto Mosén Arnaldo, el trovador provenzal. No, Exclamó el joven incorporándose colérico en su sitial. no quiero nada. Es decir, sí quiero. Quiero que me dejéis solo. Cantigas, mujeres, glorias, felicidad. Mentiras todo. Fantasmas vanos que formamos en nuestra imaginación y vestimos a nuestro antojo. Los amamos y corremos tras ellos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para encontrar un rayo de luna.